Perfecto. Buenas tardes, doctora Gladys. Mucho gusto. Mi nombre es Carolina, Cindy Estefanía y Laura Lizarazo. Somos las compañeras, todas estudiantes de Administración de Empresa del último semestre de la Universidad Benito de Dios. Y pues les quería presentar también a las compañeras a la doctora Gladys, que se desempeña como directora de recursos humanos en la CENI o en los colegios Benito de Dios. Entonces, no sé si Listo. quieras presentarte y darnos como una breve introducción de tu carrera y de tu vida como en este ámbito. Sí, bueno, les cuento. Mi nombre es Gladys Borges Piñeros. Yo soy psicóloga con maestría en administración de empresas. Tengo otros cursos adicionales que son como simpatizantes del proceso de selección, que fue como yo llegué aquí. Selección rápida e inmediata, que se trabaja con escalas de unas herramientas muy interesantes. Soy consteladora y grafóloga y terapista gestáltica. Entonces, digamos que esos son como el conjunto de los títulos que yo he manejado acá y que es la mirada con las herramientas que yo trabajo internamente. Llevo aquí, voy a completar 21 años, pero 15 años por contrato laboral a término indefinido. El resto lo trabajé por prestación de servicios. Inicié haciendo entrevistas a los estudiantes que iban a ingresar a los colegios del Benito de Dios y luego pasé a selección, luego ya me vinculé, empecé como seguí como jefe de selección, directora de selección y luego de recursos humanos. Digamos que esa fue la carrera dentro de la empresa. Dentro de los, digamos, dice, dentro de las cosas que allí se pudieron desarrollar es la implementación de todo el proceso de selección por virtual y todos los documentos de selección. Comenzamos con selección a dejarlo de una manera virtual, ¿sí? O sea, comenzamos hace muchos años a crear los módulos y hacer todo el proceso dentro de este escenario. O sea, que cuando nos cogió la pandemia, nosotros ya manejábamos mucho la parte virtual. Y luego se continuó con la parte de vinculación y los demás procesos de evaluación del desempeño, todo eso lo tenemos contenido de una manera virtual. Eso nos facilita mucho los procesos. Aquí en Bogotá se maneja recursos humanos pues a nivel nacional. Tenemos en este momento, contamos con 1.439 compañeros. Ese es el número de colaboradores que tenemos en este momento, de los cuales el 80% pues son docentes. Y el resto pues a nivel administrativo y a nivel operativo y a nivel de restaurante, servicios generales y toda esa parte. ¿Qué más se ha logrado? Pues establecer toda la parte del proceso de selección, la aplicación de pruebas, todo ese seguimiento que se hace dentro de esto, la actualización del manual la actualización del reglamento interno de trabajo y otras cantidad de procedimientos que se llevan a cabo y que son vinculantes. Señora Gladys, queremos también pues que de pronto nos comente un poco más, perdón, qué considera o ha sido lo más difícil de controlar dentro de una organización con respecto al capital humano. Bueno, varias cosas. Conforme al entorno, hay varias líneas que son poco controlables y es la parte emocional, ¿sí? La parte emocional, que a pesar de que se hagan tixitos y encuentros con las personas y se den algunas herramientas, en este momento es difícil controlar la parte emocional. Digamos que se expandió, se están desarrollando muchos elementos de tipo emocional, ¿sí? Y eso es después de la pandemia. Antes se presentaban, pero no tan acentuados.
¿Mm? Después de la pandemia vienen más. Que también es poco controlable porque pues ya van las condiciones, es la deserción de los docentes. Los padres de familia quisieran tener eternamente a su profesor de matemáticas y que nunca se fuera y que no se enfermaran durante el año. Pues no, resulta que existe la vida natural, los profesores también se enferman, los profesores también tienen familia, tienen su propia vida personal. Entonces a veces faltan y a veces se encuentran mejores opciones. Es una población bastante, se llama bastante flotante en el sentido que ellos siempre están pensando y buscando mejores condiciones de vida, ¿sí? Entonces, cercanía a sus casas y eso lo hicimos inclusive, cómo reubicar a la gente para que no se nos fuera de acuerdo a la casa. Y bueno, a pesar de todo eso, ocurre. Entonces, dentro de las cosas está eso. Lo demás es, los asuntos disciplinarios realmente es socializar a la gente que es lo que aquí se considera una falta. Y se hace un proceso, también está muy bien montado y se ejecuta. No hay tantas dificultades en esa parte. El clima laboral, digamos, hay que tener, nunca debe prometerse lo que no se va a cumplir. Generalmente se mide, pero a veces las preguntas que hay. Diga. Qué pena interrumpirte, Gladys. Quería preguntarle, el proceso de selección que manejaste tanto en pandemia, post-pandemia y antes de pandemia, y ahorita me comentabas que lo había modificado, porque pues venía manejando el tema de la virtualidad, pero dice que también post-pandemia, ¿cómo lo estás implementando? ¿Cómo hacemos el proceso de selección ahorita después de pandemia? ¿O durante la pandemia? Sí, señor. Así, virtual. Nos ideamos, nos tocó cambiar herramientas, nos tocó cambiar pruebas psicotécnicas. Todas aquí eran proyectivas, nos reuníamos, hacíamos todo presencial en un saloncito. Después nos tocó grupal, pero aquí a través de las cámaras. ¿Cómo se hacen? Hay una estructura, hay una entrevista semiestructurada, se les envía y luego se hacen entrevistas individuales a través de este medio. Pero todo se hace virtual. Y ahora poquitas se hacen presenciales aquí porque de todas maneras hay una cantidad de cositas y detalles que uno lee en la entrevista, siente en la entrevista, puede observar. Y aquí nos resta. No son las mismas sensaciones. Le toca a uno ser muy, digamos, tener mucha experiencia para descubrir a través del lenguaje, más que de los gestos, muchas verdades. Y aún, aquí le toca a uno ser un poquito malicioso indígenamente. ¿Sí? Los indígenas nos enseñaban a hacer eso. Ellos no necesitaban pruebas psicotécnicas para descubrir márgenes de error o de mentira. Ellos lo descubrían fácilmente y eso tiene que sacarlo uno. Eso no lo debe uno seguir votando porque lo tenemos, todos los tenemos. Hoy día la gente es bastante sensible y lee mucho el lenguaje físico, ¿sí? Y ya hay muchos ticsitos por allí, se enteran por un lado, por el otro, bueno, que miró para arriba, que miró para abajo, que miró hacia el lado izquierdo, que miró hacia el lado derecho, que al lado derecho es prospectivo, que al lado izquierdo está tratando de buscar y recordar y que puede ser un poco más mentiroso, pero que si mira hacia abajo está evadiendo, bueno, una cantidad de señales que lo sabe uno en la entrevista, pero cuando está uno face to face es mucho más fácil de vibrar con eso, de encadenar, de conectar, ¿sí? Que es lo que llaman, conectarse más. Sin embargo, pues aquí también empiezan a desarrollarse es a través del lenguaje y la verificación de todo lo que se dice. Hay que verificar títulos, hay que verificar certificaciones, hay que verificar la realidad de una empresa y otras plataformas que nos ayudan a hacer la verificación de toda la referenciación y todo el estado
de las personas a nivel legal. Doctora, Es- una pregunta que me viene ahorita tocando el tema, y es que, bueno, hay Sí. muchos mecanismos que se hacen aquí para selección de personal, todo el proceso que se lleva a cabo. ¿Cómo definirías tú el clima organizacional dentro de la CEMIC, digamos ya como resultado de esos mecanismos? ¿Cómo consideras tú que ese clima, pues claramente teniendo en cuenta que hay muchas áreas y que la entidad es muy grande, pero digamos, ¿cómo lo defines tú como resultado de tu gestión? Mira, yo en este momento puedo decirte que el clima ha cambiado porque han cambiado mucho las formas, ¿sí? Antes, y yo puedo decir el antes y el después. El antes de la pandemia era un poco más cercano y ahora estamos en una velocidad donde, aunque podamos ser cercanos, el tiempo no nos da para esa misma cercanía. Tenemos muchos jóvenes, entonces estamos hablando de una población muy diferente y yo no pudiera contemplar un clima como tal hasta que no se midiera, porque yo puedo sospechar, pero sí siento que la cercanía que antes teníamos, que el disfrute de algunos espacios y escenarios en la vida presencial eran muy ricos, que la inducción era los sábados y veníamos y podíamos disfrutar de eso, pero se han cambiado. Tenemos una cantidad de actividades que están en torno también a hacer cambios organizacionales y estamos en ese momento de gestar muchos más cambios. Entonces, algunos se están volviendo mucho más automatizados, algunos más sistematizados y otros están todavía en proceso de ponerlos al servicio de la automatización, ¿sí? Que aunque hay mucho, aquí tenemos mucho de la sistematización. Entonces, el estar en esos procesos automatizados, pues no nos congregamos tanto como podíamos hacerlo antes. Estamos más, un poquito en este momento, no por la gestión, sino por el momento histórico que se está viviendo. ¿Sí? Porque la pandemia, las mediciones que se han hecho, pues todos los resultados apuntan a lo que les había comentado antes, que hay bastante sensibilidad a, a todo lo emocional. ¿Mm? Estamos hablando de que la población más antigua, solamente de mi edad, existimos 2, 3 personas, de las 1400 y pico, ¿cierto? El resto tenemos una población totalmente joven, que está entre los 25 y los 35 años. Es otra generación que tienen unas expectativas y unas características y unas ideas completamente diferentes a lo que la tradición y la convencionalidad tenía. Entonces, se ha transformado mucho la población también, ha cambiado bastante. Bastante. Doctora Gladys, qué pena. Pues teniendo en cuenta Sí. que bueno, la población que tenemos, que ustedes están manejando, es totalmente joven, ¿cómo es la comunicación que ustedes están realizando dentro de la organización? A pesar de que, pues, como tú lo has dicho, los ha cambiado demasiado, hasta la comunicación, tanto la expresarla, hasta los gestos, el hablarla, totalmente distinto. Y pues la organización Hijo de Dios siempre viene de una historia de tradición. Y ahorita que viene, bueno, estamos un grupo de personas jóvenes. ¿Cómo consideras la comunicación que se está implementando ahorita? En este momento que hay bastante, yo creería que en este momento hay rutas muy variadas de la comunicación. No está consolidada en la, digamos, en una ruta única y exclusiva, ¿sí? Para que todos hablemos como el mismo lenguaje, el mismo idioma. Siento que hay bastante dispersión y rutas muy variadas. Eso sí lo noto, nosotros tenemos y estamos hablando, ya hay un equipo
de varios sectores de interdisciplinario, pero también interproyectos, porque notamos que hay bastante informalidad en la comunicación y eso permite que tú creas, que tú postules, que construyas imaginarios diferentes a la verdadera realidad, ¿sí? Pero para ti eso es realidad. Yo no puedo quitártelo porque tú estás construyendo. O sea, y siento que hay una construcción diferente. Falta reeducar un poco más la comunicación para que se vuelva más formal e institucional. Y no se pierda. Entonces se le permite y se da dispersión a la imaginación y a una comunicación que si no es formal, pues se distorsiona y se desconfigura como cada uno en su emocionalidad la quiera contar, la quiera interpretar y no debiera. Yo debiera entender una línea y no varias. No debe ser interpretada, es más. La comunicación debe ser una y no debe ser interpretada. Entonces, sí, creo, estamos en esa configuración de mirar cómo se enruta. Eso, inclusive la semana pasada tuvimos una buena discusión acerca de cómo podemos enlazar esta parte que es tan importante en las organizaciones y más aquí en este escenario. Doctora, una consulta, teniendo en cuenta que, bueno, la pandemia nos agarró a todos así de imprevisto, nos hizo cambiar mucho la forma de comunicarnos, inclusive la forma de trabajar era aislada. Digamos que, ¿cómo tomaste y cómo tomaron la gestión de recursos humanos el tema del bienestar para el personal? Digamos que, ¿qué medidas tomaron para garantizar que, pues digamos, fuera todavía un lugar óptimo para trabajar? Mira, se está rediseñando y se rediseñó. Estamos en puestas de escena de rediseñar el programa que se tenía de bienestar. Que no se nos olviden, por ejemplo, que los detalles, porque nosotros los seres humanos vivimos de detalles, no siempre de premios y reconocimientos grandes, pero sí los detalles de la vida diaria, de lo común, que no se nos olviden los cumpleaños, que no se nos olvide sonreír, que no se nos olvide el buen trato, el buen chiste, volver a recordar. Yo diría, hay que recordar documentos que nos dicen aquí qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, en dónde debemos hacerlo. Entonces hay que recordar muchas cositas. ¿Qué se ha hecho? Pues pequeñas dosis. Se ha generado que cada sede haga cositas, permita, porque no lo podemos, o sea, nos toca que haya multiplicadores, ¿sí? Las multiplicaciones las hacen las psicólogas y las enfermeras en este momento. Lo que hagamos aquí lo hacemos multiplicándolo, es a través de ellas que son las extensiones. Los asistentes administrativos nos ayudan en algunas cositas como la parte de formalizar la selección, la vinculación, algunos seguimientos, pero lo otro de bienestar, lo que nos permitan y nos autoricen. Tenemos solamente cosas muy sencillitas como los cumpleaños. El año pasado ya hemos implementado que nos reuniéramos cada mes para celebrar los cumpleaños y ya eso se tornó dispendioso para las personas porque ya decían, ay, siempre me dan el mismo ponqué. Después, porque las personas, además de comerse el ponquecito, después nos dicen eso no nos gustó, yo quiero otra cosa, se cambió a pizza, se cambió a otras cosas, pero ya también el tiempo no lo estaban disfrutando. Entonces, queríamos era celebrar los cumpleaños por cada mes, logramos el año pasado eso, ya este año es cada área lo está celebrando. Lo que hacemos es dar un reconocimiento y enviarle un mensajito vía WhatsApp, porque ya no es por el correo interno que siempre felicitábamos a las personas si era público, ahora es privado. ¿Sí? Antes era público, entonces nos ha tocado cambiar porque la gente se cambia de tanta información, se cansa.
¿sí? Tanto correo, entonces ya no eran 20 correos, sino 50. Le dábamos la bienvenida a la gente también por el interno, por el correo interno, y eso también, uy, no, me están llegando correos y miren eso, tanta batalla de información nos cansó, entonces nos ha tocado disminuir un poco todo eso. Y pues en este momento estamos haciendo ya otra validación de lo que se creó de bienestar, ¿sí? Que no se nos olvide al menos el Día de la Mujer, el Día de la Madre, al menos recordar las fiestas importantes. Ya no tenemos detalles porque es complicado armarlo económica y logísticamente. Es complicado. Apenas sostenemos algunos visitos que le dicen, estamos tratando de mirar más alianzas, ¿sí? Más alianzas donde no solamente se ofrezca el 30% en ciertas universidades de la matrícula y el sostenimiento de la carrera, sino que hayan otras alianzas. Queremos con mercados, con entidades donde vaya y diga, usted por trabajar en el minuto de Dios, le damos un 10%, un 15%, cosas así. Es sitios donde podamos ir, ya no solamente aquí, sino podamos ir allá con las familias. Fuera con subsidio porque es costoso. Ya sabemos que es costoso para muchas personas, pero a veces nos regalan los premios que nos regalaban siempre con subsidio, inclusive el mismo con subsidio ya los está disminuyendo. Así está la economía que ya nos quitan hasta el cafecito en el café de letras. Entonces, hasta el mismo todo. Ya nos toca irnos un poco adaptando a las condiciones económicas, políticas y sociales del país, que eso es nuestra realidad. Doctora, una pregunta ya para finalizar por cuestión de tiempo, porque realmente uno te preguntaría muchas cosas. Realmente el tiempo pues no nos daría. En el tema pues de todo lo que son incentivos, pues yo digamos que estoy trabajando en este momento en la entidad, digamos, he visto ese tipo de detalles como el Día de la Mujer, el desayuno, las condolencias, que uno diría que no siempre todo es alegre. Sí, pero hay que acompañar. Sí, yo sé que hey, sí estamos aquí. Eso me parece un detalle bello en lo personal, pero te quería preguntar tú, desde tu experiencia, muchas veces uno se encuentra con personas que dicen, hey, mira, no, solo me dejó feliz día, hubiera querido de pronto algo muy monetario o muy, sí, muy tangible, por decirlo de alguna manera. ¿Tú consideras que las personas aprecian más estos detalles que son como beneficios o como que no son tangibles o la gente prefiere directamente lo No, económico? no, sabes que lo económico no siempre es lo que están aceptando. Sabe que valoran mucho lo que aquí he visto es el tiempo. Es que le permitamos a la gente, oiga, una horita antes, dame la tarde, dame con tranquilidad esa ida al médico. Esos detalles gustan mucho. Esos detalles, el tiempo se nos ha convertido a nosotros en oro para todo, porque no hay tiempo para nada. Entonces, que el jefe inmediato, porque el jefe inmediato lo autoriza sin necesidad de pedir permiso a recursos humanos, ay, tengo una cita, la voy a programar, voy a llegar tarde. Y la manera como lo dan, porque no es decir, bueno, sí, bueno, pero procure, por favor, no. Entonces, sí, es la manera. Si yo dispongo de eso y con muy buena actitud, yo le digo, sí, tranquila, ve, no hay problema. Mira, el tiempo lo valoran hartísimo. Yo genero, o sea, con eso genero bastante vínculo, apoyando momentos críticos de las personas. Eso también, ¿sí? Es decir, hay momentos en que uno dice, uy, se me bajó todo, en todos los niveles, pero uno va y hace algo sencillo, pero práctico, y eso se valora. Entonces, no siempre la parte económica es la que nos hace felices. Aquí se reconocen muchos otros escenarios. Las buenas formas, aquí se valoran. Las buenas formas. Aquí duele mucho cualquier mala cara que hagamos. Nos duele enormemente.
¿Por qué? Porque sentimos que es el minuto de Dios, sentimos que aquí es algo de servicio y que si no tengo un acto solidario, que también hay actos solidarios que a veces no se publican, pero hay actos solidarios, entonces eso se valora. Y yo pienso que eso genera bienestar, genera vínculo, se genera aceptación. Y no es monetario, porque uno tiene que buscar aspectos que no siempre sean, si te portas bien te doy 5 pesos. No, porque la gente se siente comprada, no es eso, es como lo integral. Y eso es como si jugara yo al condicionamiento operante. Tic, 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 pum. Eso lo hacemos en el circo. Y no soy muy amistosa con eso. Yo prefiero que pasemos un buen rico, un tintico, así yo no pague. Pero que pasemos un rato. O sea, Bueno, las señora formas, las buenas Ya. formas son muy importantes. Ya me pito. Bueno, señora Gladys, ya hacen que el espacio como... sea un poco mejor el lugar de trabajo. Y ya para finalizar, ahora sí, agradecerte mucho por el tiempo, por toda la gestión dentro de la empresa y pues por todo, por el tiempo de hoy, más que nada porque sé que eres una persona muy ocupada. Muchas gracias. Con mucho gusto y espero que les favorezca y les sirva todo este espacio para su trabajo y para su formación. Muchas gracias, señora Gladys. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, Cindy. Hasta luego. Ahora que estén muy bien. Chao, bye bye.